Bienvenidos a Mercadeo con Voz, el mercadeo de hoy al alcance de todos, el mercadeo que enriquece el ser para que se refleje en el hacer. Hoy estaremos con Alina Gutiérrez Mejía, fundadora de Visual Versa, hablando sobre Explícalo todo dibujando. En un momento entramos en materia, ya regresamos. Años juntos. Un viaje que comenzó en 1955, cuando apenas imaginábamos la magnitud de lo que en Empresas Públicas de Medellín estábamos construyendo. En cada proyecto, en cada acción, trazamos un camino. Y ese camino nos conectó con una comunidad que creció junto a nosotros. No solo ofrecimos servicios públicos, ofrecimos calidad de vida y desarrollo para todos. Cuando transformamos a Medellín, lo hicimos con la ayuda de muchas instituciones y de su gente. Creamos espacios, unimos corazones, y hoy, esos lugares son símbolos de nuestra historia. Nuestra misión no se detuvo allí. Transformamos una región y también otros territorios que parecían lejanos. Así nacieron proyectos que marcan nuestra historia y la de Colombia. Hoy, contamos con el proyecto más grande de Colombia, Hidroituango, 2.400 megavatios de energía limpia, un legado que ilumina el futuro. 70 años de sueños compartidos, 70 años de progreso, 70 años de transformación, 70 años de innovación, 70 años construyendo futuro, 70 años brindando servicios públicos de calidad, 70 años en la vida de las personas, 70 años en el corazón de Medellín y de Colombia. 70 años de historias que seguiremos escribiendo. EPM, 70 años juntos. Como les dije, estamos con Alina Gutiérrez Mejía, fundadora de Visual Versa, y con ella vamos a hablar de Explícalo dibujando. Y ustedes se van a preguntar, ¿pero qué va a explicar dibujando? Pues todo se va a poder, y vamos a encontrar un tema fascinante con Alina, que todo se puede explicar dibujando. Todo desde esa parte creativa podemos hacer tantas cosas que no somos conscientes y que no nos habíamos dado cuenta de que esa parte creativa nos puede ayudar a encontrar resúmenes, a hacer cantidad de cosas en una organización, en una presentación, en una cosa que para eso creó Alina Visual Versa, y nos va a contar todo eso que ella hace dibujando. Alina, bienvenida a Mercadeo con Voz, y qué rico tener este tema tan innovador, tan distinto y con el que podemos hacer tantas cosas. Mil gracias. Alina, cuéntanos de qué se trata Visual Versa. Visual Versa yo digo, es un espacio, es una organización, pero es un espacio creativo en donde trabajo con todo tipo de organizaciones, con personas individuales, ayudándoles a reconectar otra vez con nuestra creatividad, con nuestro niño interior. Desde la parte del juego, desde la parte de experimentación, pero para la producción, porque mucha gente piensa, es que eso es solo para pasar bueno y ya, pero en realidad el poder de las notas visuales y el poder de la creatividad va mucho más allá de eso. Entonces, un espacio donde logramos juntar nuestra productividad o nuestra razón de ser o nuestra responsabilidad como organización o como individuo con la creatividad, la diversión, la innovación. Entonces podemos encontrar respuestas diferentes y sacar soluciones o encontrar soluciones a las que no hubiéramos llegado si seguimos trabajando de la manera lineal o tradicional. A mí me gustó mucho tu historia porque llegaste a ese punto de una manera pues muy distinta, porque querías integrar dos aspectos en un banco que
difícil que es integrar una parte creativa en un banco, pues es que uno en un banco son números, en un banco es la practicidad, el dato exacto y cómo mezclar, buscar esa parte de que cómo la creatividad se funde ahí, cómo llegaste a eso y cómo trataste de integrarlo en un banco. Pues eso fue un proceso muy lindo y como te dices tú, súper orgánico. Yo creo que la mayoría de las personas hemos crecido creyendo que uno puede ser o creativo o estructurado y racional. Exacto. O sea, como que siempre hemos dividido esas dos partes. Y uno piensa que en un banco siempre va a ser estructurado. Siempre, sí. La racionalidad al 100. Total. Y la magia ocurre cuando podemos mezclar esas dos partes, cuando mezclamos nuestra parte súper racional, súper lineal con nuestra parte de la creatividad. Sí. ¿Cómo empecé y cómo logré darme cuenta de todo esto? Es, a pesar de que estaba trabajando en algo tan estructurado y tan cuadriculado, ver que al final todos somos seres humanos. Sí. Y la mayoría de las cosas llega, pues la línea base son las relaciones. ¿Cómo me relaciono yo contigo, yo con mi cliente, con mi equipo? Y una cantidad, no me acuerdo exacto el porcentaje, pero hay una cantidad inmensa de pérdidas que se dan al año por falta de comunicación o problemas de comunicación en todas las organizaciones. Entonces, ver que estos dibujitos, que yo les llamo rayones, para no encontrarme con él ahí, es que yo no puedo dibujar, pero solo hacer rayones. Yo soy muy mala para dibujar. Exacto, entonces, pero solo hacer rayones, de verdad, o sea, literalmente circulitos, cuadrados, líneas, ayudan a que estemos en la misma página cuando estamos conversando, que podamos hacer rayones y que tú me digas, ay, eso no era lo que yo quería. Yo no estaba esperando eso, lo que te quise decir fue esto, en lugar de que las dos pues nos vayamos cada una por su lado, trabajemos horas y horas y después nos vamos a reunir y nos demos cuenta que estamos trabajando en dos proyectos completamente diferentes. Entonces sí, aplica para un banco, aplica para una universidad, aplica para organizaciones comunitarias. Tú me dices si la mayoría de los clientes aplica para la vida diaria, aplica para la vida diaria, para la educación de los niños, para hacer rutinas visuales, para el estudio, para hacer los resúmenes visuales, para hacer presentaciones que sean mucho más entretenidas, para mantener a la gente entretenida durante una presentación, porque la verdad es que ya pues cada vez es más complicado tener y después retener la atención de las personas, porque estamos bombardeados de información. Hacer presentaciones, hacer actividades donde la gente está siendo parte del proceso, hace que todos estemos metidos e invertidos en esto porque es que estamos creando algo. Entonces es muy lindo. Bueno, Alina, entonces, ¿cómo lo explicamos dibujando? ¿De qué se trata? ¿Cómo hacemos para una rayita, como tú dices, un rayón, cómo transmite algo? Es más como empezar a ver, cuando hablamos, echamos mucha carreta y hay mucha historia y eso es hermoso porque conectamos con las emociones. Sí. Pero a veces dentro de esa historia y esas emociones nos perdemos un poquito en lo que tenemos que concretizar. Entonces, si en lugar de nosotros estar en una reunión solamente conversando, empezamos a tener la práctica, por ejemplo, de poner una hoja de papel grande, que todo el mundo tenga un marcador o un lapicero, y cuando estamos explicando cosas se hagan rayones y se hagan rayitas. El error es que mucha gente cree que es que son notas visuales, entonces solo dibujos. No, es la mezcla perfecta entre dibujos y palabras, o entre imágenes y palabras. Entonces yo puedo escribir cositas, pero cuando voy a escribir y voy a hacer rayones, pues no voy a escribir todo lo que dije, porque no terminamos nunca. Entonces empezamos por un proceso de digerir y escoger cuáles son las partes más importantes. Sí. Y después empezar a hacer rayas para conectar ideas. Entonces esta idea se conecta con esta con esta. Entonces solo haciendo rayitas ya estamos creando ese mapa de conexiones y de prioridades. Y después de eso, entonces haciendo circulitos y cuadrados y triángulos, o mezclando circulitos, cuadrados y triángulos, podemos hacer cualquier imagen. Entonces así empiezo yo explicándole a la gente. Bueno, ¿sabe hacer un círculo? Hagámoslo y los pongo a practicar. ¿Sabe hacer un cuadrado? Y practicamos cuadrados. Y después les muestro un mundo de imágenes donde nos damos cuenta que todos los iconos y todas las imágenes que queramos hacer están construidas de círculos, cuadrados y triángulos y líneas. Entonces empezar a practicar cómo hacer iconitos muy sencillos, no son dibujos complicados, son iconos sencillos para nosotros empezar a comunicarnos de una manera un poquito más visual. Y por ende, pues hacer que las personas cuando estén teniendo conversaciones, pues tengan muchos más sentidos involucrados en esa conversación. No solo lo auditivo, pero ya la parte táctil cuando están dibujando, la parte visual cuando estamos viendo las ideas, y ahí es cuando nos damos cuenta. Cuando yo te muestro conexiones, que tú de pronto me digas, no, es que eso no tiene que ver nada con esto. La conexión nos hace falta un punto medio, listo, ¿cuál es el punto medio? Y ahí podemos tener la conversación después de que yo te explique algo dibujándolo. Y ya ahí encontramos la conexión. Correcto. Después de ese rayón o de ese dibujito. De ese rayón o de ese dibujito. Y mientras más rayones y más desorganizado, a veces más significado tiene. Lo lindo es
que estamos construyendo eso juntos, porque puede que digamos entonces tú me digas, Alina, esa conexión no era ahí, ay, la rayamos, eso no importa, nos falta un punto medio, ya nos dimos cuenta, creemos el punto medio y después hacemos la rayita para el otro lado. Bueno, y cuando interviene como un equipo, ¿cómo se hace para integrar todos estos dibujos en un equipo? Pues lo primero, como con cualquier reunión, es mirar cuál es el objetivo de nuestra reunión, qué es lo que queremos lograr. Y después, dependiendo de lo que se quiera lograr, pues las actividades varían de una manera o de otra. Pero como te digo, lo importante, una de las cosas muy importantes es tener claro cuál es el objetivo, no hacerlo solo por hacerlo y porque es innovador y es diferente, sino hacerlo de una manera que de verdad esté sirviendo al objetivo de lo que el grupo quiere hacer. Entonces, sea que trabajemos con imágenes y vayamos poniendo imágenes y haciendo flechas, sea que pongamos el papel en la mitad, sea que yo esté en una esquinita haciendo los dibujos mientras ustedes hablan, pero la gente me interrumpe y me dice, mira, lo que acabas de dibujar no era lo que estábamos hablando. Entonces, ahí tenemos esa conversación. Muy interesante, Alina. Vamos a ir a un corte y ya regresamos. Continuando el mercadeo con vos, con Alina Gutiérrez, y explícalo dibujando, pues llegamos a estos dibujitos que tiene Alina aquí y todos estos cuadritos y bolitas, y vemos este que vamos a ver aquí, y digamos, Alina, como un ejemplo de qué podemos hacer con explícalo dibujando, cómo podemos hacer una conclusión. Entonces mostremos cualquiera que tú creas que podemos sacar. A mostrar el ejemplo de los triangulitos. Los triangulitos y los... Listo. Entonces, este es un ejemplo de dibujos que se pueden hacer con rectángulos, círculos y líneas. Y son simplemente personas, pero lo lindo es que estas personas, en lugar del muñequito de palo tradicional que nosotros hacemos, tienen un rectángulo en la mitad que reemplaza el torso. Sí. O sea, las manitos no le salen del estómago, como digo yo, y eso nos da la flexibilidad de poder hacer personas súper sencillas en diferentes posiciones. Ya después, cuando ya nos vamos a un poquito más de complejidad, yo empiezo a explicarle a la gente pues cómo unir estas cosas y podemos hacer unos resúmenes visuales un poquito más complejos, pero en realidad entre uno y otro no es que uno sea más efectivo que el otro, uno es un poquito más atractivo visualmente que el otro, pero los dos tienen el mismo impacto. Y podemos crear imágenes como estas, en donde al final de una sesión, por ejemplo en esta sesión estábamos hablando de cómo pasar de una iniciativa que es nacional al apoyo local de comunidades, ¿cierto? Sabiendo que los contextos varían. Entonces, al final, después de que tuvimos trabajos, pues, discusiones en equipos chiquitos, discusiones en plenaria, llegamos a conclusiones chiquitas de cuáles son los puntos que se deben trabajar. Y esto después, en realidad, en lugar de tener algo, pues, un resumen súper largo de muchísimas páginas, tienes esto que más o menos te dice los pasos de lo que puedes hacer para tener intervenciones que sean exitosas con la comunidad. Entonces es algo que además, como es visual y es bonito, sí, se puede imprimir y se puede mantener ahí cerquita para las personas que están trabajando con las comunidades, como para tener ese recordatorio constante de cuáles son las cosas por las que tenemos que velar y las cosas que tenemos que seguir haciendo. Entonces es muy importante estar abierto a escuchar a las personas, a encontrar campeones dentro de esas comunidades. Entonces, como ese tipo de recordatorio visual para mantener esa conversación que se haya empezado durante una conferencia o una reunión. Bueno, por ejemplo, esta es la conclusión. Correcto. Para llegar a esta conclusión hemos tenido que hacer muchos dibujos antes. Sí, muchos rayones. Ya este es el dibujo. Ya este es el dibujo. Sí. Entonces hemos tenido que hacer muchos dibujos antes, sí, para llegar a esta conclusión. Correcto. Y esos dibujos, digamos, esto fue un equipo, porque hablaste de plenaria, hablaste de grupos, sí, pequeños. Eran casi 100 personas en esta para, sí, llegar a esta conclusión. Correcto. Entonces, ¿cuántos dibujos tuvo que existir? 100 dibujos. Porque había 100 asistentes, entonces cada cual hizo su dibujo. Después entonces pasamos a un dibujo
por un grupo pequeño, después para un Correcto. dibujo por otro grupo. ¿Cómo fue la dinámica más o Sí, menos? generalmente, y a mí me encanta esta dinámica, en casi todas las actividades siempre tenemos, pues, o siempre planeo un momento de reflexión individual para que las voces más fuertes o la gente más extrovertida no tomen todo el espacio. Entonces damos un momento para que la gente reflexione, normalmente porque es lo que estamos acostumbrados, casi todo el mundo va a escribir su reflexión. Después hacemos una dinámica en donde en parejas o en tríos se hacen un poquito de la conversación y ahí se empiezan a sacar los puntos más importantes. Dentro de nosotros tres, ¿cuáles son como las ideas con las que más resonamos? Y con post-its o con noticas, papelitos chiquitos, entre tres vamos a empezar a escribir, pero ya no una historia larga, una reflexión de una página, puntos clave de qué es lo que queremos guardar entre nosotros tres. Después tenemos dinámicas de grupo, entonces, por ejemplo, tríos se juntan, y hacen esa misma discusión y escogen cuáles son sus papelitos. Y ya después en plenaria, pues cada equipo empieza a compartir lo que hicieron. Generalmente cuando ya tenemos 8 o 9 personas, ahí los pongo a rayar. Ahí ya tenemos un papel grande y esos post-its o papelitos, lo que les digo es, ubíquenlos en el espacio, empiecen a mirar qué se conecta con qué, de pronto hay ideas que son parecidas, entonces las ponemos punticas, y ellos empiezan a hacer como un ejercicio más o menos de mapa mental, que es como un paso intermedio entre tomemos notas normales lineales y hagamos un dibujo de esto, ¿cierto? El mapa mental es en la mitad, porque estamos viendo las conexiones, estamos viendo los puntos más importantes, ya resumimos, nos falta de pronto añadir un poquito de dibujos. Entonces es una manera de ir como construyendo este proceso sin tener la reacción inmediata de yo no sé dibujar, yo no quiero hacer esto, pero ir cambiando nuestro pensamiento lineal por, bueno, vamos a empezar a hacer un mapita mental, después vamos a hacer dibujos para saber cuáles son las representaciones, porque lo lindo de las imágenes es que una imagen puede significar muchas cosas. Muchas cosas. Y es mucho más potente si la imagen o el icono que yo vaya a utilizar o que vayamos a utilizar en nuestro resumen final fue creada por participantes. O sea, que ellos digan, es que yo pensé en estigma y pensé en una máscara. Entonces dibujemos una máscara. Otra persona pudo haber pensado en otra imagen, o yo en otro contexto pude haber dibujado otra cosa, pero que venga de ellos y que sea como co-creado y que las imágenes salgan de los participantes tiene mucho más poder. Bueno, Alina, ¿en qué podemos, digamos, qué temas o qué soluciones buscamos a través de dibujar dentro de una organización? Primero, conectar un poquito más con la parte no tan racional. La mayoría de la gente en sus cargos o en la parte profesional ya lleva mucho tiempo, sobre todo personas en cargos altos. Ya sabemos qué es lo que tenemos que decir, qué es lo que no tenemos que decir, qué se puede y qué no se puede. Pero no sabemos qué se puede dibujar y qué no se puede dibujar. Desde la parte racional. Desde la parte racional. Sí, ya sabemos entonces, todo eso. Pero... Exacto. Pero entonces llegamos muchas veces a tener conversaciones que ese filtro de una conversación tradicional no nos hubiera dejado llegar allá. Pero con dibujitos logramos llegar porque no estamos pensando es que yo no puedo hacer este muñequito o no lo puedo poner de esta posición, sino simplemente esa es mi respuesta, lo hago. Entonces logramos llegar a conversaciones muy profundas, a ideas que normalmente no se hubieran podido compartir. Logramos hacer que las cosas sean mucho más accesibles porque estamos haciendo una comunicación mucho más accesible a todo el mundo. Que conectemos con ellas, la parte emocional, porque cuando estamos pensando en imágenes, generalmente las imágenes pues despiertan ciertas emociones que las palabras solas no las hubieran despertado. Entonces hay mucho más llamado a la acción porque las personas se sienten mucho más involucradas en el proceso, llegamos a mucha más gente porque no estamos mandando cosas que son complicadas con palabras pesadas, de mucho leer. Como te estaba diciendo ahorita, pues la atención, tenerla y retenerla es complicado. Yo no tengo el tiempo para leer mis 50 páginas, pero de pronto si me mandan un resumen de una página y un visual, sí lo hago. Claro. Empezando porque es algo distinto, entonces yo quiero saber qué fue, ¿cierto? Es como que, ve, esto me llama la atención. Uno llama mucho la atención porque es que tú me dices que esto es de 100 personas. Sí. Entonces, 100 personas en estos 10 dibujitos llama mucho la atención. ¿Cómo pueden resumir 100 personas una reunión en esto, en una hoja? Sí, porque si hubiéramos cogido las 100 reflexiones... Bien interesante. Claro, hubiéramos llegado a 100 páginas, ¿cierto? Exactamente. Lo lindo es empezar a encontrar... Mínimo. Lo lindo es empezar a encontrar cuáles eran los puntos en común y dentro de esas historias, cuáles eran pues cada una de las claves o de las cosas que ellos estaban intentando compartir. Ajá. Y eso, resumirlo en una imagen y una frasecita cortica, que nos llegue directo. Y personas que estuvieron en esa reunión, con seguridad miran esto y dentro de eso hay mucha más información de la cual se acuerdan, claro. Pero esa información no es necesaria para todo el mundo. No es necesaria. Estos dibujos la despiertan en cada uno. Completamente resumida. Sí. Increíble. Vamos a ir a un corte, Alina, y ya regresamos.
Continuamos el mercadeo con vos, con Alina Gutiérrez Mejía, y explícalo dibujando. Alina, queda uno con esa sensación de que uno se ha perdido de algo, dejó como esa parte creativa de niño, la dejó, se quedó allá en el recuerdo, esos dibujos que uno hacía de niño y que expresaba tantas cosas, se quedaron ahí. Y nunca, tú lo estás trayendo ahora, uno dice, todo lo que puedo hacer con eso que lo dejé atrás, que nunca más lo volví a utilizar, a explorar, a explotar, y mira que Alina me viene a recordar todo eso en este momento. ¿Cómo puedo volver a explotar esa capacidad que teníamos de niños y que se nos perdió en toda esa rigidez estructural de la universidad, del trabajo, y que no lo podemos volver a hacer? Empezando de a poquitos. Crear un hábito toma tiempo y toma práctica. Lo lindo es que, como dices tú, todos lo hemos hecho, o sea, ya tenemos el conocimiento. Lo que pasa es que lo guardamos en una cajita en el fondo de nuestra cabeza, ¿cierto? Pero ya todos lo tenemos. Entonces, simplemente es empezar como a reconectar con eso un poquito más. Y lo podemos hacer de una manera sencilla, práctica. O sea, yo le digo a la gente, no ponga esto como una tarea más dentro de la agenda, porque no la va a hacer. Sí, eso sí lo voy a dedicarme a dibujar. Le voy a dedicar tampoco. No. Entonces, pero es cosas que ya estás haciendo, que tienes que hacer igual. ¿Qué tipo de cosas puedes hacer un poquito más visuales o más distintas? Entonces, la próxima presentación que tengas, en lugar de tener un PowerPoint lleno de palabras, buscar una imagen que represente todo lo que estás contando en una de las diapositivas, por decir algo. Y no tiene que ser ni siquiera dibujado por uno. Al principio, cuando uno no está cómodo, puede utilizar iconos que se encuentren en páginas, en miles de páginas. Y ya hay tantos iconos. Claro, hay iconos que ya están hechos. Entonces podemos utilizar eso, empezar a hacer esa práctica. En lugar, cuando vas a hacer un resumen de los puntos que se trabajaron, en lugar de poner punticos, bueno, a cada uno de esos puntos ponle un iconito. ¿De qué significa? Y la gente se va a acordar mucho más de lo que les contaste con esos iconos, porque se van a acordar de las imágenes que vieron. O empezar a hacerlo en momentos más personales. Que es que yo hago una reflexión todas las mañanas o todas las noches, listo. ¿Cómo puedo hacer un mapa mental de lo que estoy hablando? O qué palabra puedo empezar a cambiar por un dibujito, mirando que, por ejemplo, un lápiz es medio círculo, un rectángulo y un triángulo. Entonces, listo, voy a hacer un lapicito porque para los pendientes, por decir algo, las cosas que tengo que hacer. Empezar a involucrar o a meter dentro de nuestro día a día y de cosas que ya hacemos, actividades prácticas como esas. O si se sienten aventureros, cambiar una presentación en una de las, pues un PowerPoint o Canva, lo que utilicen en una de las reuniones, por papeles o por un tablero. Y escribir simplemente las palabras claves mientras van hablando, o crear un mapa mental que vayan explicando. Como para no decirte, listo, vas a hacer el resumen visual de una. No, la primera vez es un mapa mental, ya eso es mucho más visual que lo que veníamos haciendo. Y lo puedes ir co-creando con las personas cuando estás hablando. Y es una manera muy linda de cambiar los procesos que estamos haciendo, empezar a involucrar a las personas, porque yo puedo tener la conversación y decir que, bueno, entonces podemos hacer esto. ¿De qué manera creen que lo podemos hacer? Recibes ideas, escribes 3 ideitas y haces una flecha. Ya estás conectando ideas, ya lo estás mostrando de una manera distinta y estás co-creando esta conversación. La gente va a salir de esa reunión con muchas más cosas en la cabeza que si tú simplemente llegaste allá a transmitir la información de una manera pasiva, hablar y hablar y hablar y dejar que todo el mundo escuche. Entonces empezar a buscar cuáles son los momentos en donde me siento lo suficientemente cómoda para tomar este riesgo o intentar algo nuevo, ser súper claro de vamos a intentar una cosa hoy, vamos a ver cómo funciona, pero también ser consciente que los beneficios son muchísimo más grandes que el riesgo que se está tomando cuando intentamos este tipo de métodos. Sí, eso es bien importante aplicarlo en todos los aspectos. En la parte empresarial, pues ya todos estamos adultos y obviamente pues ya tenemos que tener un trabajo, sea un emprendimiento, sea una empresa o estar vinculado en algún lado, pero entonces empezar en nuestra rutina diaria a involucrarnos en esos dibujos. Otros punticos, otros tips que podamos como poner en práctica cuando estamos trabajando, cuando estamos vinculados en una empresa, Alina. Pues mira, lo primero es reconectarte con esa chispa que tenías cuando empezaste, porque muchas veces yo hablo con gente que lleva 20 años en el trabajo y ya lo están haciendo porque es que ya voy, es que me faltan 5, es que me faltan 3, es que se volvió como una cuenta regresiva que a veces es triste porque
recordar por qué empezamos a hacer lo que estábamos haciendo y reconectar como con esa chispita. Entonces, seguir haciendo las mismas cosas que estamos haciendo, pero buscar otras maneras de hacerlas que nos haga recordar por qué es que lo amamos tanto. A tener esa reflexión de qué era lo que me encantaba, qué era lo que me energizaba y empezar a volver esas tareas mecánicas un poquito más visuales y más creativas. Y como te digo, entonces uno de los tips es empiece por buscar imágenes, no tiene que ser que las dibujen, puede ser imágenes o pueden ser iconos y utilizar esas imágenes y esos iconos, sean las presentaciones, sean las agendas, sean las cosas de las pendientes. La segunda es en nuestras cosas del día a día. Vemos cualquier cosa que vemos, una mata, y pensar, esa mata que se puede significar, puede ser crecimiento, puede ser desarrollo, puede ser... Entonces estamos otra vez desarrollando y reconectando ese pensamiento visual de darle significado a las imágenes, que cuando ya vamos a hacer cualquier mapa mental o resumen, se nos ocurren ideitas de cosas que podemos dibujar. Sí. Y el tercero es quitarse el miedo y el estigma de que es que yo no soy creativo o yo no soy, pues eso no es lo mío, eso es lo de todos. Eso es lo de todos y eso es una herramienta. Yo le digo a la gente, literalmente el poder está en tus manos. Coge un lápiz y empieza a rayar, coge un marcador y empieza a rayar. Y a rayar sin decir estoy buscando el dibujo perfecto y necesito que esto me quede hermoso, no. A rayar como para explicarlo, como una herramienta para explicarlo dibujando, como una herramienta para reflexionar y para reconectar con el significado de lo que estamos haciendo. Así es. Alina, y otra cosa que se me ocurre en este momento que se debería fomentar a los hijos, a los niños, desde que empiece uno a ver que se está ya dejando a un lado esa capacidad que tiene un niño de crear, seguirla fomentando y fomentando y fomentando y fomentando, siga creando que no vaya a perder nunca esa magia. Y es una magia que de verdad le va a hacer bien a cualquier persona en cualquier ámbito. Es que mi hijo no va a terminar siendo un artista, es que no tiene que ser un artista, no importa en qué esté haciendo. Puede ser un astronauta. Exacto. Y es un momento muy lindo también para conectar con los niños. Yo a mis niños los pongo a hacer muchas cosas, pues rayando, pintando, todo que les desarrolle todos los sentidos, hasta para las emociones. Está ofuscado, póngale un papel grande y un mundo de marcadores. ¿Qué colores que te estás sintiendo? ¿Y cómo es que se siente esa raya? Entonces es que tengo mucha rabia y hago la raya así, listo. Vamos a convertir esta raya en una raya un poquito más calmadita, más no sé qué. O sea, les sirve hasta para empezar a dimensionar las emociones, manejar las emociones, tener esas conversaciones, como te dije, rutinas visuales, resúmenes. A mi hijo mayor que está a punto de cumplir 10 años, tiene un examen de historia, hacemos un mapa mental. Sí. Para que se acuerde de las cosas y después me dice, ay, mamá, me acordé de la casita que estaba arriba en la esquina. En el examen se acordó de la casita, pero es una manera de fomentarles esa práctica para que no la pierdan, que va a ser una herramienta que igual sea que la utilicen o no la utilicen, el solo hecho de aprender a resumir, de aprender a encontrar puntos claves, que las notas visuales nos hacen resumir, pues no hay otra manera, porque es que no podemos escribir todas las palabras, no nos da el tiempo. Entonces, todas esas habilidades que están aprendiendo por medios creativos y por medios visuales les van a servir, no importa que terminen haciendo. Alina, ¿dónde aprendemos de ti? Que tenemos que seguir llenándonos de información contigo porque esto se nos acaba el tiempo y no tenemos cómo nutrirnos de todo tu conocimiento, pero sí queremos saber tus redes sociales, dónde seguimos consultando todo sobre ti. En las redes sociales me encuentran como @visualversa y la página web es www.visualversa.com. Y ahí me pueden, en cualquiera de las dos, pues mandar mensajes si tienen alguna pregunta o si quieren recursos especiales de algo y yo con muchísimo gusto les comparto. Alina, mil gracias. A ti muchísimas gracias por este espacio. Recuerden que estamos todos los sábados a las 10:30 de la mañana por el canal.co. Simultáneamente nos pueden ver en YouTube, en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y repetición por el canal.co los martes y los jueves a la 1:30, a la 1 de la tarde. Y los miércoles por Radio Global Coach PNL.com, 8 de la noche, hora de España, 1 de la tarde, hora de Colombia. Ahí nos vemos y nos oímos la próxima semana. Chao.